Bien, seguimos. Texto 2. Los tabúes, nos dice, serían prohibiciones antiquísimas, como ya habíamos dicho, antiguas, ¿no? Impuestas desde el exterior a una generación de hombres primitivos, a los que fueron quizá inculcados por una generación anterior. Estas prohibiciones recayeron sobre actividades a cuya realización tendía intensamente el individuo y se mantuvieron luego de generación en generación, quizá únicamente por medio de la tradición, transmitida por la autoridad paterna y social. Pero también puede suponerse que se organizaron en una generación posterior, como una parte de propiedad psíquica heredada. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, hay algunas prohibiciones, ¿no? Como el hablar, digamos que de ciertos temas, ¿no? Un poco tal vez delicados, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, las relaciones sexuales, entonces las drogas, el alcoholismo, todos esos eran temas tabú. Y se fueron trasladando de generación en generación. Los abuelitos lo prohibían, luego los padres y luego así, los bisabuelos. Pero que actualmente nos dice, actualmente se ha quedado en nuestra psique, se ha quedado en nuestra mente de forma heredada y que nosotros también, indistintamente de que nos hayan dicho, seguimos repitiendo ese mismo patrón. Eso es lo que nos está diciendo en el primer párrafo. De la conservación del tabú hemos de deducir que la primitiva tendencia a realizar los actos prohibidos perdura aún hoy en día en los pueblos salvajes y semisalvajes, en los que hallamos tales prohibiciones. Así pues, estos pueblos han adoptado ante sus prohibiciones tabú una actitud ambivalente, o sea, quiere decir que sí lo aceptan y que no lo llevan a cabo, digámoslo así, ¿no? Una actitud doble. En su inconsciente no desearían nada mejor que su violación, pero al mismo tiempo sienten temor a ella. O sea, en su inconsciente no quieren hacer caso pues a las prohibiciones, pero sienten temor de cualquier tipo de represalia, un castigo, una amonestación. Le temen precisamente porque la desean y el temor es más fuerte que el deseo. Este deseo es, aquí, este deseo es en cada caso individual, inconsciente como el neurótico, ¿no? El neurótico, la persona que no es consciente de sus acciones, pues no sabe regular sus emociones, sus conductas, etc. ¿De qué se está hablando aquí en este texto? ¿De qué se está tratando? Mira, hay una parte importante que nos dice aquí. Este deseo es en cada caso individual inconsciente como en el neurótico, ¿no? O sea, un deseo de poder transgredir, ¿qué cosa? Las prohibiciones antiguas impuestas de generación en generación. ¿Qué son estos? Los tabúes. Ahora, ¿qué o cuál es el tema del texto? A ver, bueno, ¿qué me puedes mencionar? Ah, el inconsciente colectivo, el neurótico, los hombres primitivos, las imposiciones de la comunidad o los tabúes. ¿Cuál es el tema del texto? ¿De qué se trata? A ver, ahí respondiendo en el chat. Los tabúes, excelente, ¿no? Los tabúes, de eso se está hablando, pues, ¿no? Muy bien. Letra E. La señalamos, por favor, la letra E como respuesta. Seguimos. 5. La finalidad del tabú es, ¿cuál es su finalidad? ¿Por qué se dan los tabús? Los tabúes. A. Infundir temor para no obrar contra lo establecido. B. Registrar en el inconsciente del hombre el miedo a la voluntad. C. Fortalecer el deseo en el hombre hasta exceder sus temores. D. Restringir la conducta prohibida del hombre en su medio social. Y E. Complementar la educación y la formación moral del hombre. ¿Cuál es la finalidad del tabú? A ver, volvemos al texto si no nos ha quedado muy claro. ¿Por qué es importante o por qué sería, pues, cuál es su objetivo de los tabúes aquí en la educación de los padres, de los abuelos? ¿Por qué? ¿Por qué se dan esas prohibiciones?
A ver. Claro, claro, muy bien. Para complementar la educación en la formación moral del hombre. Excelente, ¿no? Están pues prácticamente los tabúes como complemento de la educación que le daban los padres a los hijos, ¿no? La letra E. Muy bien, Anderson. Pasamos a la siguiente. Los tabúes tienen una fuente principal. ¿Cuál es? ¿Cuál es su fuente principal? ¿Cuál es su fundamento? El inconsciente colectivo del hombre, las imposiciones de cada generación, las generaciones precedentes, las reglas adoptadas por el hombre, las generaciones actuales. ¿Cuál es el fundamento principal del tabú? La fuente principal. A ver, claro, ¿no? Como se plantea de generación en generación, obviamente que su fundamento va a ser ese, ¿no? Seguir nuevamente adoptándose, seguir pues eh, los estamentos de cada familia, seguir pues trascendiendo ante el tiempo, ¿ya? Pero aquí los tabúes tienen su fuente principal, un ratito quiero ver cuál era tu respuesta. Ya, ¿por qué serían las imposiciones de cada generación? A ver. En sí podría ser porque la familia, ¿no? Las impone, pero nos está diciendo que al final la persona es la que se queda con esa imposición en el inconsciente, ¿sí o no? ¿En qué momento hablaríamos del inconsciente? Porque ahora nos dice, este deseo es en cada caso inconsciente, ¿no? Como en el neurótico. Acá sería, los tabúes tienen su fundamento o su fuente principal en el inconsciente colectivo del hombre. El inconsciente sería aquí la A, ¿ya? ¿Por qué? Porque parte de ello, que el hombre se mentalice, se sienta pues, digamos que identificado con esa prohibición y la asuma, la lleve a cabo de generación en generación y siga y permanezca todavía con esas reglas y prohibiciones. A eso se refiere, ¿ya? ¿Qué tipo de texto es por la ubicación de la idea principal? ¿Dónde está la idea principal? Vamos a buscar la idea principal. A ver, ¿qué tipo de texto es por la idea principal? Recuerda que la idea principal resume el tema del texto. El tema del texto son los tabúes. Por lo tanto, ¿dónde estaría? Estaría en la parte inicial, ¿no? En la parte inicial. Por lo tanto, ¿qué tipo de texto es cuando la parte inicial está, pues, la idea principal? Todo esto es la idea principal. Los tabúes serían prohibiciones antiquísimas impuestas desde el exterior a una generación de hombres primitivos a los que fueron quizá inculcados por una generación anterior. Hasta aquí subraya, por favor. Todo esto es la idea principal. Muy bien. Muy bien, analizante, excelente, Anderson. Muy bien. Letra A. Esa es la respuesta correcta. Excelente. Muy bien, hasta aquí hemos terminado entonces la clase teórica, práctica, y esta sería pues su tarea, ¿no? La tarea domiciliaria, donde ustedes van a tener que identificar el título, el tema, el tipo de texto y contestar algunas preguntas que se les está formulando. Ya hasta esta página, nada más. Hasta aquí. ¿Bien? Bien, chicos, eso sería todo. Muchas gracias por acompañarme, Anderson. Te lo agradezco. Es importante que cada uno de ustedes esté, pues, y permanezcan aquí siempre atentos, porque es parte de su educación. Bien, muchas gracias. Eso sería todo por hoy. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos, Anderson. Cuídate.